Buenos días, estamos en el día 3 o 4 de esta cuarentena. Empiezo a perder la cuenta ya. Hoy vamos a hablar de un nuevo tema de filosofía y es la imagen del ser humano que nos proporciona la filosofía cristiana de la Edad Media. El contenido está en las páginas 125 y 126 del libro de texto y yo intentaré resumir los puntos principales. Intentaré ser breve. Y primero, cuando hablamos de la Edad Media, tenemos que pensar en una época en la que cambia radicalmente la manera de vivir, la manera de pensar de los hombres y de las mujeres, porque se abandona este periodo de la historia dominado por la cultura clásica greco-romana y también por un mundo de Asia Medio Oriental, de Egipto, de Siria. Bien, entonces todo este mundo antiguo, poco a poco, y su cultura, su manera de pensar y vivir, se va modificando en favor del emerger de una nueva manera de pensar que es el pensamiento cristiano. Claro, el cristianismo es una religión, pero también es una religión que necesitó adoptar unas filosofías para ser, digamos, más creíble para intentar proveer respuestas a las preocupaciones humanas desde su punto de vista. Pues entonces existen filósofos cristianos. Vamos a hablar de Agustín y de Tomás. Entonces, Agustín de Hipona nace todavía en el periodo romano, pero es uno de los padres de la Iglesia en el sentido que proveen, piensan de manera filosófica el fenómeno cristiano. Y el cristianismo es una religión monoteísta y que desde sus comienzos tuvo unos comienzos muy largos, siglos. El cristianismo se impuso, pero tardó siglos para convencer a las multitudes del Imperio Romano y se impuso como religión monoteísta y con un cierto grado de radicalismo y fanatismo, tanto que en la Edad Media luego progresivamente fueron prohibidas todas las demás manifestaciones y creencias religiosas. Poco a poco el cristianismo entonces en esta fase de la historia se hace como el único horizonte de pensamiento. Eso significa que solo se podía pensar de manera cristiana. En caso contrario, habría habido obstáculos, tales como la marginación o hasta la tortura y la muerte. Pues esto es una parte de la historia importante que hay que conocer, pero vamos a esa imagen del ser humano que nos proporciona el cristianismo. Pues, ¿quién es el ser humano? El ser humano es una criatura de Dios. Es una criatura de Dios que Dios ha puesto al gobierno de este planeta Tierra. Estamos aquí con esa dignidad. Pero al mismo tiempo, sí es verdad que somos los primeros en el planeta Tierra, según ese pensamiento cristiano, al mismo tiempo somos inferiores y culpables. Nacemos culpables. Nacemos culpables por el pecado de Adán, pero es como decir que el ser humano nace con una angustia existencial, a la cual podrá poner paz solamente a través de la fe. La angustia que tenemos se llama libertad y es no saber cómo hay que actuar. El término libertad lo tenían los antiguos, pero digamos que no era un tema que les preocupara mucho. No era un tema de gran relevancia a los grandes pensadores de la antigüedad. Sí que pero para los cristianos el tema de la libertad es central y sobre todo en Agustín. Nosotros nacemos con cuerpo y alma. Nuestro cuerpo es la parte defectuosa, pero ojo que también el alma puede tener un defecto. El cuerpo es defectuoso porque es mortal en primer lugar, y luego porque puede enfermarse, y luego porque puede
sufrir de varias necesidades, el cuerpo necesita constantemente el cuidado. Entonces los cristianos identifican en el cuerpo la parte débil para exaltar el alma, porque a través del alma quieren exaltar la capacidad de ver lo que no se puede ver, la divinidad, el orden impuesto por la supuesta presencia divina. Y nosotros nacemos entonces con un cuerpo defectuoso, que es, ojo, que esto es algo sobre los que cambió radicalmente la manera de vivir de la gente. Un ejemplo, antes y después del cristianismo. Antes del cristianismo era muy común el fenómeno del cuidado al cuerpo, de los baños termales, del uso de aceites perfumados y de la exaltación de la gimnasia. Durante el cristianismo, pues el cuerpo sufre un cambio de imagen. De repente es nuestra parte pecaminosa. No es que se elimine el cuerpo, no es que se denigre la fuerza, pero digamos que esos valores vienen puestos por debajo de otros. O sea, la casta sacerdotal de alguna manera consigue imponer las virtudes del alma sobre las virtudes del cuerpo, pero al mismo tiempo humillando el cuerpo. Por ejemplo, vistiendo de forma muy castigada, digamos, o prohibiendo ciertas manifestaciones de placer. Bien. Nuestro cuerpo es defectuoso y también nuestro alma. El alma es defectuosa porque, en la visión de Agustín, pues porque nosotros a veces carecemos de voluntad. Voluntad y libertad son términos nuevos y que de alguna manera nos trae el cristianismo. No es que no hubiera antes el término voluntad, pero los cristianos subrayan el hecho de que nosotros tenemos que esforzarnos para vencer nuestros deseos, para ir más allá de nuestras necesidades hasta para sacrificarnos en vista de un plan superior, y este plan superior es el plan de Dios. Entonces en nuestro alma nosotros somos memoria, porque allí reside nuestra identidad, somos claramente solo entendimiento a la manera platónico-aristotélica y somos voluntad. Y en cuanto seres dotados de voluntad podemos elegir. Entonces para Agustín es muy importante el tema de que tenemos la posibilidad de elegir. Esa posibilidad de elegir se llama libre albedrío o libero arbitrio en latín. El libre albedrío es la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Cuando tendencialmente, debido al cuerpo y nuestra alma defectuosos, caeríamos hacia el mal, pues nosotros tenemos la voluntad para resurgir hacia el bien y resistir a la tentación y al pecado. Bien. Hay otro término que habla de la libertad y es la palabra libertas en latín, podemos traducir con libertad, pero Agustín esto lo entiende de otra manera. Es libertad privativa, es decir, ser libre en Agustín en ese sentido no significa hacer lo que uno quiere, sino quitarse de encima algún peso, por ejemplo el peso del pecado. Entonces la libertad cristiana es la que se obtiene quitándose de encima todos los problemas. Es como un ser libres de problemas. Pero bueno, entonces el libre albedrío es fundamental y el libre albedrío es lo que nos permite la libertad. Bien, puede parecer así un poco complejo, pero nosotros hemos adoptado en realidad esta manera de pensar. A propósito de la humillación del cuerpo, pues os hago un ejemplo de cómo el hombre antiguo y el hombre medieval interpretan la misma expresión de dos maneras distintas. La expresión es el amor platónico. Todos hemos oído esta expresión. Según los antiguos, según Platón, de ahí viene la expresión el amor platónico, el verdadero amor consistía en un acto de placer sexual con una persona, pero
el verdadero amor consiste no en el acto en sí, sino en el hecho de hacerlo, pero por amor al alma de la otra persona. Y es lo que nosotros llamaríamos hacer el amor. Amor platónico, según los medievales, y esa expresión sigue en nuestra mente según la interpretación medieval, es un amor donde no hay práctica sexual. ¿Veis? Es una diferencia importante. Los antiguos, el cuerpo lo incluían en la vida del alma. Los medievales, y algunos de nosotros piensan todavía así, piensan que la vida del alma no incluye el cuerpo. Dicho esto, pasamos rápidamente a Tomás, que es un filósofo de la edad cristiana. Si Agustín era del IV siglo después de Cristo, Tomás es de 900 años más tarde, del siglo XIII, todavía Edad Media, y Tomás nos sirve para añadir otras ideas acerca de la imagen del ser humano en la Edad Media cristiana, y diremos dos cosas. De un lado, el ser humano es un ser contingente. Entonces hay que aprender esta terminología. Contingente es lo contrario de necesario. Necesario significa que algo no puede no ser. Y contingente significa que algo es, pero podría no ser. Es como decir que algo es superfluo. El ser humano, según esta visión, el individuo existe, pero podría no existir. No es necesario. Solo hay una cosa necesaria en el universo y esta cosa necesaria es Dios. Entonces, somos contingentes, se repiten las mismas reflexiones acerca del cuerpo, el uso del cuerpo en toda la Edad Media, y no somos esenciales, no somos importantes. Cada uno de nosotros en el plan de Dios no es necesario. Esa es una imagen de humillación personal también. Está claro que Dios nos ha puesto al centro del universo según esta imagen, pero al mismo tiempo nos dice que podríamos tranquilamente no estar. Somos peones sacrificables para el partido. Y te juegas a la vida eterna, sin embargo. Y en la vida eterna sí que daríamos el máximo de nosotros. Entonces hay esa idea en el cristianismo y en Tomás en particular de que tenemos que, para ganarnos la vida eterna, tenemos que seguir las reglas que el cristianismo nos propone. Regla número 1. En cuanto eres una cosa, un objeto creado por Dios, será pecado todo lo que comporta quitarte o quitar la vida ajena. Regla número 2. Como Dios te ha hecho como un animalito, tienes que comportarte como todos los animalitos. Y según Tomás, todos los animalitos copulan no por placer, sino para reproducirse. Entonces será considerado como pecado todo aquello que implica la reproducción por placer. Bien. El preservativo, por ejemplo. Regla número 3. Dios te ha hecho racional, y en cuanto a ser racional, según esta visión, será pecado todo aquello que comporta el no creer en la existencia de Dios, el criticar a Dios y también el oponerse a la divinidad, que vamos, es el pecado mayor de todos. Bien, entonces, hemos intentado dar una imagen del ser humano. Yo lo resumiría como un ser, podríamos decir, angustiado, que desprecia el cuerpo, por lo menos de forma oficial. Luego los individuos hacían su vida normal como nosotros, creo, al final, pero la línea era que la angustia de la decisión por la que necesitamos creer en Dios, que nos da una cierta paz, según los medievales, bueno, la casta sacerdotal, la humillación del cuerpo, la creencia en la vida eterna y el hecho que somos contingentes, imperfectos, seres miserables frente a la grandeza de Dios. Esa es la humillación del cristianismo que se simboliza en la imposición de las cenizas. Ahora alguien golpea a mi puerta. Chi è? Vuoi fare un salutino? Concluimos esta clase sobre el hombre medieval
y he dejado actividades en las diapositivas.